qué bueno. Y vamos a Juan capítulo 4 y vamos a ver la primera mitad del capítulo. Y hay un contraste grande entre lo que hemos visto en capítulo 3 y ahora lo que vamos a ver en capítulo 4. En capítulo 3 vemos a Nicodemo que va a Jesús de noche para hablar con él. Y Nicodemo es el fariseo, Nicodemo es el que tiene muchas posesiones y el que tiene mucho entendimiento. Estoy tratando de no mover mucho, pero a ver si va a aguantar. Que él tiene todo ese conocimiento espiritual. Y venimos a Juan capítulo 4 y tenemos el otro lado de la humanidad. Tenemos una mujer que no tiene muy buena reputación. No es una mujer espiritual, es una mujer inmoral. Es una mujer que no tiene todos esos privilegios que tenía Nicodemo. Y aún ella, siendo mujer, ya es más difícil culturalmente por las tradiciones de los judíos que Jesús va a hablar con ella. Y no es solo eso, ella es samaritana. Entonces los samaritanos no tenían relación con los judíos. Es porque ellos tenían su propio lugar de su propio templo, que ellos creyeron que su monte era el monte que Dios había escogido, y como ellos no eran judíos puros, los judíos puros rechazaron a ellos. Ellos eran una mezcla de una parte de judío, pero una parte de las otras naciones. Entonces cuando los judíos pensaron los samaritanos, pensaron en ellos como perros, pensaron en ellos como malos. Que yo voy a cambiar el micrófono. Voy a prestar de él. O si no. Del Antiguo Testamento. Entonces había una diferencia grande entre ellos, aunque todavía sí tenían una parte, sí creyeron en Jehová, pero tenían una mezcla también en sus creencias. Y tenía el altar ahí. Y para los judíos era un rechazo total. Entonces, para Jesús llegar y hablar con ella es muy difícil, que él va a cruzar todas esas barreras para hablar con ella. Y ahora en esta parte, no tendrás sed jamás. Esas son las palabras que Jesús habló a ella. Y yo quiero que ustedes, mientras estamos leyendo esta parte de capítulo 4, que van pensando en su vida. Y la pregunta es, wow, nada me está funcionando. Entonces, ¿Cristo te satisface? Esa es la pregunta. Vamos a estudiar de 1 a 26. Y quiero que va pensando, ¿estoy satisfecho yo con Cristo? Y es donde Jesús va a confrontar a esa mujer. Entonces vamos a empezar y leer los primeros 4 versículos. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario
pasar por Samaria. Ok, en los primeros 4 versículos vemos que Jesús sí tiene una estrategia y él sí está pensando en qué, en hacer la voluntad de su Padre. Y él sí está bajo un plan específico. Y vemos como muchas veces en su vida, él dice, mi hora no ha llegado. Entonces, que da a entender que sí tiene las cosas planeadas y sí tiene una hora cuando él va a llegar para dar su vida por nosotros. Y entonces él entendía los años que él iba a tener, entendía su ministerio. En esta parte, él estaba antes, recuerda que había salido de Jerusalén, está cerca de Jerusalén, en Judea, y él está con sus discípulos bautizando. Pero entra en este conflicto, lo que vimos la semana pasada, y como los fariseos estaban cerca, él sabía que si él quedaba más cerca a ellos, iba a entrar en conflicto. Y sí pasó con Juan. Juan sí entró en conflicto con Herodes y quedó en la cárcel. Entonces Jesús, sabiendo que en quedar cerca más iba a tener problema, él decidió que iba a ir otra vez a la región de Galilea. Ahora, el versículo 4 dice que era necesario. Los judíos no pasaron por Samaria, aunque es la ruta más directa de ir de Jerusalén o la región de Judea donde él está ahorita. La ruta más directa es ir por Samaria, pero como los judíos odian a los samaritanos, prefieren dar una vuelta más grande y pasan por el río Jordán y pasan por Perea y llegan ahí arriba a Galilea. Había otro camino también por la costa. Entonces, ¿por qué dice acá que es necesario? ¿Era necesario porque es la única forma de llegar a Galilea? No, era necesario porque él tenía una misión que él quería cumplir. Él ya tenía una estrategia y lo que él quería hacer era hablar del reino de Dios y quería llevar la palabra de Dios a otras personas y también a los samaritanos. Y lo que vemos en el corazón de Jesús aquí es que él no está limitado ni a un grupo o a unos personas importantes que están en Jerusalén, pero él quiere llevar a la palabra a todas las personas, hasta los más bajos. Si quisiéramos pensar en la parte cultural, tradicional y aún la parte moral, no se puede pensar en una persona más distante a Jesús que esa mujer que vamos a mirar en unos minutos en este pasaje. No hay una persona más afuera del alcance, de la oportunidad de hablar con Jesús que ella. Entonces, cuando pensamos en si nosotros estamos satisfechos con Jesús, la primera cosa que necesitamos es un encuentro con Él. Entonces, es lo que vamos a ver ahora. Un encuentro. Todos nosotros necesitamos un encuentro personal con Jesús. No es suficiente tener información en nuestra mente. Y vamos a seguir leyendo, empezando versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamado Sicar, donde junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ok, recuerda que eso no es común para nada. Y vamos a ver el asusto en la voz de ella, ¿no? De cómo es posible que me está pidiendo agua. Aún de comer con un samaritano era lo peor de los peores. Si una persona, un judío, llegó y comió, era como comer con los cerdos. Y ahora nosotros nos gusta cerdo, pero para ellos no.
Ellos, eso que, bueno, eso no suena tan malo, pero para ellos es abominación, ¿cierto? No pueden, es contra la ley, es inmundo. Entonces, para ellos era como, ese es lo peor que uno puede hacer, ¿ok? Entonces, él está pidiendo a ella beber de su propio utensilio. Está diciendo, dame de beber de lo que... Ese es como más loco que uno puede pensar, pensando en la mente de un judío. ¿Cómo es posible que va a pedir de ella de tomar de no, de lo que ella está sacando? Entonces, y llega al mediodía, ya los discípulos estaban caminando ahí. Entonces, una mujer no va a sacar agua a mediodía. Las mujeres fueron en la mañana. ¿Por qué? Porque hace sol. Y para ir en mediodía para sacar agua, y el pozo estaba como a 50 metros de profundo. Yo no estaba ahí, yo leí eso. Entonces, 50 metros de profundo. Entonces, era trabajo para sacar agua también. No era fácil, no era solo abrir la llave, bueno, un segundito y voy a abrir la llave y sacar un poco de agua. Entonces tenían que estar ahí, yo no sé si tenía o con el lazo, tenían que bajar su canasto o lo que tenían a la mano y tenían que jalar la agua 150 pies, como 50 metros bajo. Ok. Bueno, ella obviamente tenía músculos, ¿cierto? Por haber hecho eso. Pero ¿por qué fue a mediodía? Por el tipo de mujer que era. Porque ella no era aceptada ahí en el pueblo. No era aceptado con las otras mujeres. No era la clase de mujer que fue con las otras mujeres para hablar al lado del pozo, ¿no? Porque ese es un evento social. Porque todos están ahí. ¿Y qué van a hacer las mujeres mientras están sacando agua? Porque eso no es de segundos, eso es de minutos sacando agua, ¿cierto? ¿Y qué te pasó? Y que empiezan a hablar, ¿cierto? De sus vidas, es lo que, ese es un evento social. Ella no pudo participar en eso. ¿Por qué? Porque ha tenido tantos hombres. Ella no era aceptada ahí adentro de ellos. Aún, de pronto, las mismas mujeres que están ahí, ella ha entrado en su propio matrimonio, que ha dañado su hogar. Entonces, ¿cómo ella va a llegar ahí y hablar con las demás mujeres? Imposible. Entonces, están ahí mediodía, sexta hora es mediodía. Ella viene para sacar agua y ahí encuentra un judío. Seguramente ella acercando está pensando, ¿qué está haciendo este hombre acá? Y un judío ni va a hablarme. Ya está mentalizado, ¿cierto? Por el rechazo. Ella ha sido rechazado. Esa ha sido su vida. Rechazado por los demás. Y seguramente está llegando ahí pensando, no, ese ni va a mirarme. Entonces llega para sacar su agua. Y la primera cosa Jesús hace es, dame de beber. Entonces, mira lo que dice versículos 8 y 9. Dice, pues sus discípulos, entonces está solo Jesús aquí, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, vemos cómo Jesús hizo todo posible para llegar a esa mujer. Yo pienso como todo lo que hace Jesús para llegar a cualquiera de nosotros, ¿cierto? Pero Él usa a nosotros. ¿Qué es que nosotros necesitamos hacer cada uno para llegar a personas que necesitan a Cristo? Si pensamos en Jesús y todo lo que Él hizo, y piensa, hubo un riesgo, aparte de Jesús también, en todo eso, en confrontar a ella. Él no sabía cómo ella tampoco iba a reaccionar. Algunas personas se acercaron a Jesús y muchos rechazaron a Jesús. ¿Sabes que para cada uno de nosotros, cada vez que vamos a compartir el Evangelio, hay un riesgo alto que nos van a rechazar? Tenemos que decidir si estamos dispuestos nosotros a arriesgarnos, de cruzar fronteras, de romper paradigmas y ir a lugares
donde pronto otros no van a ir, de compartir con personas que no, de pronto pensamos que no van a escuchar, de ayudar, de visitar, de llamar, buscar gente que necesitan a Cristo. Y no hay alguien en la sociedad en este momento que era más bajo que esa mujer. Lo que vemos es que Jesús logró compartir con Nicodemo y también logró compartir con esa mujer también. Nosotros tenemos que pensar, ok, en mi mundo, en mi círculo de personas que tengo, cuáles son las personas que yo necesito alcanzar y qué voy a hacer para alcanzar a ellos y si voy a arriesgarme para compartir con ellos. Ahora mira la respuesta de Jesús. Ella dice que cómo va a hacer eso y cómo es que me pides de beber. Y mira el versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y él te daría agua viva. Entonces, él está diciendo, si realmente entendiera quién es quién en ese momento, me estarías pidiendo de mí agua viva. Ese es el encuentro personal. Ese es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Es un momento cuando entendemos quién es Jesús, quién es Él es Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es el que está ofreciéndonos a nosotros vida. Es Él que está ofreciendo a nosotros. Nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Él. No tenemos nada para merecer lo que Él quiere dar a nosotros. Pero Él sí está ofreciendo a nosotros todo lo que necesitamos, que no nos falta nada. Él está ofreciendo agua vida. Ahora, siempre hay una confrontación. Vamos a leer un poco más. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacaría y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Entonces, está un poco prepotente ahora, ¿cierto? ¿Con qué vas a sacar? ¿Y quién eres tú? ¿Y quién piensas que eres para decirme que va a darme agua viva? Ni trajiste nada para sacar agua. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿Y quién? ¿No es cierto? Está como un poco, como, está loco. He estado aquí sentado en el sol mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, ella está retándolo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién piensa que sos para darme a mí? Entonces, retando a Jesús. Ahora, miramos la respuesta en versículo 13 y 14. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ok, ¿qué es lo que Jesús está ofreciendo a ella? Él está diciendo, el agua que yo tengo es totalmente diferente. Esa agua va a quitar todo lo que tiene en su vida y va a darte adentro una fuente de agua viva. Este agua va a estar dentro de ti. Este agua va a estar ahí siempre y nunca va a tener sed. Siempre va a tener todo lo que necesitas. Es la satisfacción que encontramos en una relación con Jesucristo. Entonces miramos versículos 15 a 18 ahora. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tengo yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella está pensando físicamente, ¿cierto? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ups, ya entramos en un problema.
Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Ese es muy, muy sagaz. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto tú has dicho con verdad. Wow. Entonces, una confrontación con su pecado. Cada uno de nosotros, cuando vamos en este encuentro y vemos quién es Jesús, la próxima cosa que tiene que pasar en nosotros es entender quiénes somos delante de Él. Que nosotros somos pecadores. Que nosotros estamos lejos de tener esta vida eterna o agua viva dentro de nosotros. No tenemos. Entonces Jesús, en una forma, mira, él trató a ella muy diferente que trató a Nicodemo. A Nicodemo él dijo a él, de un solo hay que nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y con esta mujer, él dijo, llama a su marido. Va pensando rápido, no tengo. No, claro, porque has tenido 5, el que está viviendo ahora, ni es su marido. Está pensando, estoy en la olla. ¿Qué voy a hacer ahora? Este hombre está leyendo mi mente. ¿Quién es esa persona? Jesús llegó inmediatamente al problema en su vida. Su vida ella era pecadora. Ella lejos de Dios, lejos de entender quién es Jesús. Ahora mira lo que versículo 19 ahora. Ese lo que ella hace. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok, mira lo que ella hizo. Inmediatamente Jesús está diciendo su pecado. No necesitas ese agua viva. Ella reconoce que Él es alguien diferente, por lo menos en este momento. Ella entiende en este momento, no como Salvador y Mesías todavía, pero profeta. Ya subió en escala, ¿cierto? Ya reconoce que es profeta. Pero ¿qué hace inmediatamente? Estoy en la olla, voy a cambiar el tema. Vamos a hablar de algo teológico. ¿Qué piensas de dónde deberíamos adorar, Jesús? ¿No es cierto cómo hace la gente cuando uno empieza a compartir el Evangelio? Empezamos a decir que necesita a Cristo y tu pecado te ha separado de Dios. ¿Y qué piensan ustedes de María? Es la respuesta. ¿Y qué piensan ustedes de los dinosaurios? ¿Qué pasó con los dinosaurios? ¿Qué tiene que ver los dinosaurios con lo que estamos hablando? Pero cuando uno se acerca a la vida y dice, estás mal, estás en su pecado, necesitas a Cristo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasó con el arca? Es como, no es su problema. Su problema es su relación con Cristo. Su problema es que tiene pecado y no puede quitar el pecado de su vida. Entonces ella vuelve a un problema que fue la tensión entre los judíos y los samaritanos. ¿Dónde deberíamos adorar? Nosotros decimos acá, ustedes dicen allá. Okay, ¿cómo va a resolver eso? Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando tú en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Entonces ya empieza a aclarar a ella, ¿cierto? Está explicándola. Entonces en esta parte debe haber una realización, ¿no? Darse cuenta de cómo están las cosas, ¿cierto? Que eso no es su problema. Pero lo que pasó en los principios es que Jesús estaba demasiado cerca. Entonces dice, bueno, vamos a hablar de religión. Pero en versículo 21 y 22, Jesús empieza a explicar a ella, el problema no es dónde, el problema es cómo. El problema no es que están en este monte o yo no estoy tratando de convencerte de ir a Jerusalén. Lo que está buscando el Padre es personas de corazón que ama a Dios con todo su corazón. Miramos lo que dice el versículo 23, 24. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces Él está diciendo, estamos cerca al momento cuando no va a ser aquí o allá. Es cierto que bajo el Antiguo Testamento los judíos tenían que ir a adorar en Jerusalén, pero está explicando, viene algo nuevo donde no es ir a un lugar, es algo ahora pero con todo su corazón, que es siempre como Dios mira a nuestro corazón cómo está, pero también con la verdad, porque parte del problema es que ellos no tenían toda la verdad en Samaria. La salvación sí viene por los judíos, sí estaban correctos, que estaban adorando a Dios en Jerusalén. Y hasta este punto los judíos tenían la razón, pero ahora ha venido otro momento, ha venido Mesías, ha venido Él para dar su vida por nosotros. Entonces Él dice, los verdaderos adoradores tienen que buscarle a Él. Si Dios sí desea gente que van a adorarle. Sí están buscando personas que van a adorarle, pero ¿cómo? En su ignorancia, en la forma que quieren, que está bien que ellos están en este monte, están adorando a Dios como ellos quieren y otros hacen lo que ellos quieren. No, no está bien. Es Él que está diciendo, tienen que adorar. Dios sí quiere gente que están adorándole, pero tienen que acercarle como Él dice. Tienen que adorarle con verdad. Tienen que acercarle como Él dice, y en la forma que Él dice. Entonces, la doctrina sí es importante. No es adorar a Dios en la forma que nosotros pensamos y cómo queremos, y vamos a acercarnos a Dios como queremos, y Dios va a aceptarlo. No, es Él que dice, así es la forma que tiene que acercarme. Así es la forma que necesita adorarme. Entonces, pero no es el lugar. Ahora va a ser el corazón, porque Dios es espíritu, con todo lo que yo tengo. Ahora los últimos dos versículos que vamos a leer esta noche, versículo 25-26. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hay muy pocas personas que Jesús se reveló directamente así. Pero a esa mujer, que era lo más bajo de los bajos en su cultura, en cualquier aspecto que uno quiere pensar, tan lejos de Jesús, Jesús dijo a ella, yo soy el Cristo. Y reveló a ella, y ella tuvo una transformación. ¿Qué es lo que hace este agua viva que está ofreciendo a Jesús? Esa agua viva quita primeramente lo que es mi vergüenza, quita mi culpabilidad, quita mi pecado. ¿Y qué es lo que me da ese agua? Lo que Él está ofreciendo. Cuando Él está diciendo, yo quiero darte agua viva, Él está hablando de transformación. Está hablando exactamente lo que estaba hablando de Nicodemo, pero en otras palabras, de regeneración, de dar lo que uno necesita, de lo que satisface nuestro corazón. Habla de dar a nosotros el Espíritu, nos da dones, nos da fruto del Espíritu. Todas esas cosas que estamos buscando es lo que llena nuestras vidas. Cuando uno tiene Cristo, ya Él llena todo lo que nosotros necesitamos. Es Él que satisface lo más interior de nuestro ser. Es Él que quita esa carga del pecado y le pone en mí un gozo que nadie puede apagar. Y pone adentro de nosotros esa fuente ahora que está dentro de nosotros que no puede parar. Entonces, no solo llego a estar lleno yo, pero ya estoy influyendo yo en las vidas de otras personas. Yo tengo para dar de su amor, yo tengo de dar de su paz, yo tengo para dar a otros que pueden ver a Cristo en mí. Yo llego a ser fuente de todo lo que Dios quiere darme a mí. Unas ideas para preguntarse,
A ver. ¿Cómo saber si estás satisfecho? Yo creo la primera parte tiene que ver con paz. Paz adentro de mí, porque la primera parte que tiene que ver con nuestra relación con Dios es reconciliación con Él, que yo estoy en paz. Y eso tiene que afectar todo lo demás de mis relaciones. Si yo estoy satisfecho en mí, yo estoy lleno, yo voy a demostrar eso en todas mis demás relaciones. Da significado a la vida. ¿Qué quiere decir eso? Es que eso toca todo lo demás en mi vida. Todas las cosas pequeñas tienen significado ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy haciéndolo para Cristo. Yo estoy viviendo para Él. Yo estoy tratando a las personas en una forma diferente. Y disfrute lo que Dios ha dado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando yo estoy satisfecho en Cristo, que yo solo leo la Biblia, yo solo oro. No. Eso es parte de lo que es mi vida y eso es donde yo estoy conectado con Él. Pero Dios nos ha dado este mundo para disfrutar. Él ha dado a nosotros su creación. Es lo que estoy hablando cuando hablo del mundo. No estoy hablando de disfrutar las cosas que los demás que no conocen a Cristo hacen. Pero nos ha dado la creación, nos ha dado la comida. Lo que pasa es que nosotros salimos de los parámetros que Dios nos ha dado. Él ha dado los parámetros dentro de su palabra, las cosas que nos ha dado para disfrutar. Y si yo disfruto lo que Dios me ha dado, Él ha dado a la familia para disfrutar, Él ha dado a nuestros hijos para disfrutar, Él ha dado todas estas cosas y ha dado a la iglesia para disfrutar. Todas esas cosas que nos ha dado, pero ¿qué pasa a nosotros? Que en vez de buscar estar satisfechos en Él, siempre estamos creyendo que hay algo mejor afuera. Que algo mejor que ofrece el mundo. ¡Qué mentira! Es Él que satisface en nuestras vidas. Es Él que nos da lo que necesitamos. Si nosotros, yo no traje uno hoy, pero si hubiera entrado con un pastel de 3 leches en mi mano esta noche, ¿cuántos tienen hambre esta noche? Ok, porque no hemos comido todavía. Ok, pero si comió en el gordo antes de venir acá esta noche, uno de esos platos gigantescos, y ahora yo digo, ¿quieres 3 leches? Bueno, algunos, pero la mayoría van a decir, ¿por qué? Ya está lleno, no cabe más. Es la idea. La idea es si ya tenemos a Cristo, Él llena mi vida. Él satisface mi interior. Que ya no estoy buscando afuera para llenar ese vacío. Vengo a esa misma pregunta de nuevo. ¿Estás satisfecho con Cristo esta noche? ¿O todavía está buscando llenar su vida con algo más? Está pensando, no, hay algo más que es mejor. Algo más que va a llenar ese vacío en mi corazón. Yo quiero garantizarte esta noche, no hay nada que va a llenar su vida. Solo Jesús puede llenar su vida. Si todavía está buscando algo más, no existe. En Cristo, Él llena nuestra vida. Ahora tengo una segunda pregunta. Si dices, no, Keith, yo estoy satisfecho con Cristo esta noche. Segunda pregunta. Entonces, ¿Cristo está satisfecho contigo? En la forma que estás viviendo, en la forma que estás adorándole a Él. Porque Él dice que el Padre busca, Él quiere gente que le adoren. En la verdad y con todo su corazón. ¿Cristo está satisfecho contigo también? Vamos a orar.